Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias del Museo del Jade. Es un placer presentar al doctor David Díaz Arias, historiador y profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. David obtuvo su doctorado en historia en Indiana University, donde se especializó en historia latinoamericana. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural y el Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ambos en reconocimiento a su libro publicado en 2015, Crisis Social y Memorias de Lucha, Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948. Su trabajo abarca temas como la historia política, la invención de la comunidad, naciones y nacionalismos, la memoria y la crisis social, entre muchos otros. De su amplia publicación podemos mencionar algunos trabajos recientes como la Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-1921, la Independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración, 1821-2021, y Chicago Boys del Trópico, Historia del Neoliberalismo en Costa Rica, 1965-2000. Muy bien, en el contexto de nuestra próxima exposición temporal y también al concluir el mes de las celebraciones patrias, es que precisamente hemos invitado al profesor Díaz, quien nos ofrecerá a continuación la conferencia titulada La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-2024. Sin más, agradecemos a David por aceptar esta invitación por parte del Museo del Jade y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Liz. Para empezar, quiero agradecer enormemente a Liz Rojas Rodríguez, encargada de curaduría y colecciones del Museo del Jade, y también a Carolina Pérez Herrera, de gestión cultural del Museo del Jade, por haber planificado y ejecutado todo lo concerniente para desarrollar esta conferencia. Agradezco también mucho a las personas que se encuentran conectadas en vivo y a aquellas que van a ver este video posteriormente. Bueno, el tema, como lo señaló Liz, es el de la fiesta de la independencia. Y para abordar el tema en este periodo de más o menos 200 años, lo que voy a hacer es basarme en dos textos que ya citó Liz y que contienen tanto el debate como la historiografía y las fuentes primarias en las que se van a basar los diferentes elementos que voy a citar y desarrollar. Uno es publicado en 2007, La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-1921, publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y el otro se publicó en 2021, gracias al apoyo de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, lo publicó la UNED. Y se titula La Independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración 1821-2021. Eventualmente, si están interesadas e interesados, pues podemos profundizar en algunos de los debates que tienen que ver con la celebración de la independencia, en cuenta el día de celebración, que usualmente desde hace unos lustros viene provocando debate público con respecto a si es atinente cambiar el día o dejarlo el 15 de septiembre. La aproximación teórica a este tipo de análisis, muy rápidamente, está basada en la introducción que hicieron el historiador Eric Hobsbawm y el antropólogo Terence Ranger, ambos ingleses, a este libro que apareció en su versión en inglés en 1992 y que se titula La invención de la tradición. Es un libro que integra varios ensayos escritos por diferentes cientistas sociales que exploran tradiciones en diferentes partes del mundo, en África, en Europa, en Asia. Y a partir de allí
se construye este modelo interpretativo. El tema, entonces, acá, que a mí lo que me interesa señalar para comenzar, es este asunto de por qué se habla de tradiciones inventadas. Una tradición usualmente responde a un momento del pasado que se quiere recordar o que se quiere emular cómo pasó. Por ejemplo, cuando se habla de hacer tamales y dicen es una tradición familiar hacer tamales, bueno, en algún momento se creó como tradición, no es que existe consustancial a la naturaleza del ser humano o de esa familia en específico, no es consustancial a una familia hacer tamales, eso no es que se traiga en el ADN algún tipo de lectura de que el apellido tal está relacionado con hacer tamales. Es porque alguien inventó en algún momento que eso era una práctica y eventualmente, conforme avanzaron los años y se fue desarrollando, se le fueron adjudicando una serie de nuevas prácticas, también ritos, es decir, cosas repetitivas que se hacen durante la ejecución de esa tradición, qué sé yo, pensando nuevamente en tamaleada y en diciembre, si se usa determinado delantal, qué rol juegan la madre, qué rol juega el padre de la familia o los abuelos, qué rol tienen niños y niñas. Exactamente el día en que se hace la tamaleada es otro tipo de rito que se establece. A veces un día en específico en el calendario o bien el segundo sábado, el tercero. Es decir, el proceso de producir la tradición involucra entonces una serie de elementos que se le van juntando hasta que se convierte en algo ya esquematizado, estructurado y todos los años se realiza de la misma manera, independientemente de si participan nuevas personas dentro de la tradición o si las que estuvieron parten, ya no están. El grueso de la práctica se sigue desarrollando y claro, no son inmutables. Eventualmente en el tiempo las tradiciones se transforman y pueden adjuntar nuevas prácticas, nuevos ritos y pueden deshacerse de otros. Aún así, en la conciencia de quienes ejecutan la tradición queda la idea de que la practican tal y como se formuló en el pasado. Y en ese sentido, aquí está lo mágico del desarrollo de la tradición. La tradición aspira a no evidenciar la artificialidad que hay detrás de ella, a creer que responde a un pasado específico en el que apareció, en el que se desarrolló y al que se quiere regresar momentáneamente cuando se practica la tradición. Entonces, Hobsbawm señala que las tradiciones inventadas son un conjunto de prácticas. Efectivamente, todo tipo de tradición involucra un performance, una acción. La tradición no se desarrolla sin la acción y por tanto involucra actores y audiencia, eh, personas que participan directamente de la práctica, del performance y personas que se convierten también en participantes pero no activos de la práctica regidas normalmente por reglas manifiestas o aceptadas tácitamente. Esto del reglamento puede ser algo que está establecido allí, 1, 2, 3, 4 y 5, cómo se hace, por ejemplo, como ocurre con la fiesta escolar que vamos a mencionar en un rato. El Ministerio de Educación, en su momento la Secretaría de Educación estableció la forma en que se debía desarrollar la fiesta escolar. Y esas prácticas han variado muy poco en 123 años que tienen de ejecución la fiesta escolar. O bien son reglas que no están manifiestas, no están en un reglamento, pero sí son aceptadas tácitamente de cómo se debe hacer, de cuál es el esquema que se debe seguir para practicarla. Hasta un punto en que, aunque eso también es artificial, eh, el, el reglamento, tanto escrito como no escrito, es artificial
Al aceptarse tácitamente, se crea la idea de que se repite tal y como fue en el pasado. Es de naturaleza ritual, ya señalamos por qué, es repetitiva en antropología. Un rito es una repetición, algo que se desarrolla culturalmente para evocar eventualmente a nuestros ancestros o para evocar momentos o personas importantes vinculadas con nuestra cultura. Ritual o simbólica y siempre contiene también, porque todo rito además está asociado con la producción simbólica, siempre involucra elementos externos visibles, pero también pueden ser de palabra, que hacen una representación de algo, no exactamente lo que es, sino lo que podría ser. Por ejemplo, cuando se viste, qué sé yo, a una niña con la bandera nacional y se dice que representa a Costa Rica. La niña en sí, esa niña en ese momento no es la niña, no tiene el nombre de la niña. Lo que importa es que al estar vestida de esa manera representa a Costa Rica como nación. Eso se ve bien, por ejemplo, en los partidos de fútbol, cuando aparece la selección masculina o femenina de fútbol. Usualmente no se está pensando en que fulano de tal pertenece a un club o fulano de tal pertenece a otro club. En ese momento, cuando usan la camiseta de la selección nacional, representan simbólicamente a una nación. Y de hecho, las personas aficionadas al fútbol se piensan dentro de esa representación, no quedan fuera, sino que quedan dentro de la representación, aunque estén jugando 11 en la cancha. Todos los otros están jugando, viendo el partido, tanto en el estadio como desde sus casas a través de la televisión, antes a través de la radio también, pero en ese momento se crea la idea de que esos 11 representan a los 5 millones de habitantes y que todos están en la acción. Entonces decimos, nosotros pudimos haber ganado, nosotros pudimos como si hubiéramos jugado todos en el estadio, a pesar de que jugaron 11. Entonces, en términos de vinculación identitaria, son fundamentales este tipo de prácticas. Para que haya identidad es necesario desarrollar tradiciones inventadas. Buscan inculcar ciertos valores y normas de comportamiento por medio de la repetición, por supuesto, porque son ritos, lo que implica de manera automática una continuidad con el pasado. Lo decíamos hace un rato, aunque estemos en el 2024, cuando evocamos esta tradición específica, no estamos en 2024, sino que estamos refiriendo a algo muy lejano. Y lo traemos a colación en el día y desarrollamos prácticas y ritos y símbolos, es para referirnos a eso muy lejano y que consideramos es fundamental para nuestra identidad. La peculiaridad de las tradiciones inventadas es que su continuidad con el pasado es en buena parte artificial, se inventó en algún momento. Son respuestas a situaciones novedosas que toman la forma de referencia a situaciones antiguas o que establecen su propio pasado por una repetición cuasi obligatoria. Entonces, la fiesta de la independencia cumple todas las características de ser una fiesta, una tradición inventada. Ahorita vamos a ver cómo es que se inventó y también la cronología en la que ocurrió esa invención. Antes, sin embargo, quiero señalar que antes de la independencia, por supuesto que Costa Rica, la provincia de Costa Rica, tenía diferentes tipos de fiestas durante el año. Casi todas pertenecían a un calendario religioso, cristiano, católico, en vista de que la corona española era una corona católica. Todos los vasallos que pertenecen a la monarquía, al imperio español, tienen a fuerza que ser también personas católicas y tienen que desarrollar las prácticas vinculadas con esa religión.
tal y como ocurría desde la antigüedad, cuando un rey tenía una religión, todos sus vasallos adquirían la misma religión, ni siquiera se preguntaba si quería o no quería, porque todos forman parte del cuerpo del rey y por tanto no podría haber una distorsión entre la cabeza que representa el rey y el cuerpo que representan todos sus súbditos y vasallos. Entonces, el calendario religioso está asociado a fiestas como la Semana Santa, a fiestas como la Navidad, también a fiestas de santos en diferentes localidades y este asunto de las fiestas, los turnos, como se les llamaba antes. Luego, durante el desarrollo de la República, a veces les llamaban fiestas cívicas, como a las de Zapote, pero bueno, el tipo de palabra que se usó en la época colonial y entrado el siglo XIX y XX era el de turnos, asociadas con la vida de un santo, y entonces la parroquia específica desarrollaba esa fiesta para recordar ese santo. También las fiestas em, de tipo ya establecido en el calendario católico, como el Corpus Christi, eran también fiestas de aquel calendario. El otro tipo de fiestas son fiestas asociadas con la vida del rey. Y en la época colonial en Costa Rica se vivían esas fiestas, a pesar de que el rey se encontrara en ultramar, se vivían con muchísima participación popular. Todo lo que involucrara la vida del rey, su nacimiento, su primera comunión, su ascenso al trono, su matrimonio y su muerte, todo eso implicaba, cada vez que eso pasaba, uno de esos momentos, eso implicaba una fiesta a desarrollar. Usualmente en Costa Rica, en la capital colonial, que era en Cartago, en la plaza central es donde se desarrollaban ese tipo de fiestas. Fueron fiestas de tipo popular en todo el sentido de la palabra. Eran fiestas que involucraban a todos los sectores sociales. Eran fiestas que se extendían por varios días, a veces una semana o 2 semanas. Eran fiestas que involucraban mucha algarabía, involucraban mucho licor, involucraban también mucho sexo en diferentes momentos. No crean que eso lo inventaron ustedes o lo inventaron los jóvenes. Las fiestas de este tipo son tan antiguas como el ser humano. Entonces podían ser verdaderos momentos de tensión, porque podría ser que de tanto licor, de tanto sexo, de tanta algarabía, podía terminar eso en algún problema. Incluso las fiestas de la Cofradía de la Virgen de los Ángeles, con las que se vinculó luego la celebración del 2 de agosto, después de la independencia. Estas fiestas de la Cofradía de la Virgen de los Ángeles fueron escandalosas durante el siglo XVIII. Hay una bonita crónica escrita por Ricardo Fernández Guardia en un libro que él publicó hacia 1920. Se llama Crónicas Coloniales, que pueden bajar incluso la primera edición, se puede bajar de la Biblioteca Nacional, de la página de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y él dedica un capítulo entonces a analizar esas fiestas y los escándalos que provocaban, hasta el punto en que tuvieron que ser suspendidas y reconfiguradas. El tipo de tradición que conocemos hoy, aunque parece que se extendiera en el tiempo, en la lejanía, no era lo que ocurría durante la época colonial. Y entonces, en algún momento se produce la artificialidad, bueno, un momento específico, en el siglo XIX se crea la artificialidad de las personas que van caminando hasta Cartago a pedir eh, un milagro a la Virgen. Pero antes de que eso se estableciera como el tipo de tradición para celebrar a la Virgen de los Ángeles, lo que había eran fiestas populares muy fuertes. Los motivos de esas fiestas entonces eran celebrar al rey o celebrar a Dios o a los santos o todo lo que estuviera vinculado con la religión.
Esto es entonces el tipo de fiestas que se pueden encontrar en la época colonial y son muchísimas. La época colonial era una época en la que, a falta de otras cosas para el entretenimiento, las fiestas eran fundamentales. Después de la independencia inicia un proceso muy largo de transformación de los motivos de celebración de las fiestas y se pasa de celebrar el rey a celebrar la constitución política. El rey es sustituido, el rey como origen de la legislación, como legitimador del poder, como representante de Cristo en la tierra, tal y como se veía desde la Edad Media, es sustituido por la Constitución después de la Revolución Francesa y en el caso de Costa Rica, una vez que se establece la Constitución de Cádiz en 1812, el rey es cambiado por la Constitución. Ahora el poder deriva de un documento escrito y no de una persona. Y hay que construir entonces toda esa legitimidad vinculada con ese documento escrito que representaría los acuerdos a los que hemos llegado como sociedad. Y más tarde, una vez que se puede producir algo que se llame nación, ese algo sustituye a todo lo demás. Entonces, las fiestas del 15 de septiembre, pero también fiestas del 11 de abril, del 12 de octubre, etcétera, todas pasan por este proceso de nacionalización, de convertirse en representaciones específicas de lo que discutíamos hace un rato, de nuestra identidad. Una identidad que también hubo que inventar, porque habían muchísimas identidades en la época colonial, nada parecido a una nación, y hubo que crearla, algo que va a ocurrir en el siglo XIX principalmente. Buscan recordar el pasado al que se refiere esta transformación política y recrean escenas o símbolos del pasado. En el caso del 15 de septiembre, cualquiera podría estar tentada a decir, bueno, existen desde que se produjo la independencia, pero no es así. Si bien en 1821, cuando se produce el proceso que lleva a la independencia de las diferentes partes del Reino de Guatemala. Y durante ese proceso hubo muchísimas declaraciones de la independencia, muchísimas. En Costa Rica ocurren declaraciones de la independencia desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cada municipio decreta su independencia, no es que haya una sola acta de independencia para toda la provincia. Y dependiendo del día, en esa misma acta de independencia se establece cuándo se va a celebrar fiestas para mostrar la alegría que se tiene por haber ese municipio, esa localidad, ese cabildo, haber conseguido la emancipación. En 1823, después de la guerra, la batalla de Ochomogo, que se enfrentan las fuerzas de Cartago contra las de Alajuela y San José, y triunfa las fuerzas republicanas de San José y se llevan la capital para San José. Hay un decreto que establece el 1 de diciembre de todos los años como fiesta de la independencia. El 1 de diciembre evocaba al 1 de diciembre de 1821, cuando se reunieron representantes de los cabildos de Costa Rica y juraron el Pacto de Concordia. Ese Pacto de Concordia es un pacto entre todos los municipios que forman parte de la provincia, que se comprometen a ser parte de, seguir siendo parte de esa provincia, todavía no es estado, todavía no es república, seguir siendo parte de esa provincia. Entonces, el Pacto de Concordia inicia con una declaración de independencia. Y en 1823 se piensa que ese es el día que hay que celebrar para recordar a los mártires, como dice ese decreto, que lucharon
por nuestra emancipación. Ese decreto tenía a la vez otro vínculo y era que establecía celebraciones del 5 de abril. Es decir, a la par de que hablaba de la independencia, establecía celebraciones sobre el triunfo de San José sobre Cartago. Y esto sí ya volvía problemático el tipo de celebración que se podría desarrollar, porque estaríamos celebrando una fecha en que una parte de la provincia se impuso sobre otra. Y de todos los muertos, ¿qué significó la batalla de Ochomogo? Que a pesar de que es una batalla que dura alrededor de 5 horas, tiene varias centenas de muertos, particularmente de Cartago. Entonces, en alguna medida, una vez que se oficializa esto, se echa a perder la posibilidad de que haya una celebración vinculada con el 1 de diciembre y eso se queda en el papel. Recuerden que Costa Rica manda a diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, que redacta la Carta Magna, redacta la Constitución de la Federación Centroamericana, a la que se adhiere Costa Rica inmediatamente en 1825. Esta asamblea decretó el 11 de septiembre de 1824 la forma en que se debía celebrar el 15 de septiembre para Guatemala, porque ciertamente el 15 de septiembre, sin ninguna duda, el 15 de septiembre de 1821, el acta que se emite ese día es el acta de independencia de la ciudad de Guatemala, sin ninguna duda. Está muy claro en el acta misma quienes la firman y a qué se están refiriendo, a la independencia de qué se están refiriendo. Para la Asamblea Nacional Constituyente, entonces, en Guatemala se iba a celebrar el 15 de septiembre, pero deja la posibilidad de que los otros estados que van a formar parte de la Federación Centroamericana decidan por sí mismos qué día quieren celebrar la independencia. Lo que sí tienen que hacer es seguir el reglamento. Como decíamos antes, esto es fundamental. Entonces, decretan una misa de acción de gracias, asistencia obligatoria a las autoridades del Poder Ejecutivo, las corporaciones civiles, eclesiásticas y militares a esa misa, la lectura del acta de la independencia en el palacio y un discurso análogo a la celebración, demostraciones de regocijo público en el estado del erario y visita de cárceles. De hecho, el 15 de septiembre se podía hacer indulto. Me pareció por ahí ver conectado a Diego Soto. Se podía hacer indulto de criminales y el jefe de Estado, luego presidente después de 1948, tenía la posibilidad de visitar las cárceles e indultar a personas por crímenes que hubieran cometido y sacarlos de la cárcel. El 15 de septiembre allí ya se ve como un día feriado, festivo. Quedaban suspendidas todas las otras actividades que desarrollaban los cuerpos de este estado. En Costa Rica se discute ese reglamento y la Asamblea Constitucional del ya Estado de Costa Rica, porque se declara Estado en 1825, una vez que se adhiere a la Federación Centroamericana, deja de ser provincia y se convierte en Estado. En 1826 señala este decreto, decreta fiestas cívicas en las 4 ciudades principales y en aquellos sitios donde confina el Estado, Nicoya, Esparza y Térraba. Principalmente acá, recuerden que estábamos en 1824, el Estado costarricense se anexa el territorio del partido de Nicoya y el territorio del partido de Nicoya, que involucraba a la municipalidad de Nicoya, a la de Santa Cruz y a la de Liberia, que en ese momento se llamaba Guanacaste, eh, es reclamado por el Estado costarricense, adherido a Costa Rica a la fuerza, en gran medida con presencia militar. Y por eso es que una vez que se decreta esto, se piensa que hay que hacer fiestas en esos lugares en donde el Estado está reclamando su espacio en formación.
Y dice en memoria de los muchos y felices sucesos con que la providencia ha enriquecido la historia de la independencia de América. Entonces, ellos se adhieren y aceptan además el 15 de septiembre como fiesta como para celebrar el Día de la Independencia. Esta es la misma generación, esto es muy importante subrayarlo, es la misma generación que vivió los acontecimientos de 1821, es la misma generación la que está allí en el poder. Y ellos no tienen problema en aceptar el 15 de septiembre, a pesar de que saben muy claramente que el 15 de septiembre fue la independencia de Guatemala, etcétera. No tienen problema en que sea ese el día que se celebre también la emancipación el Estado costarricense. ¿Cuál es el problema? Cuando se manda este decreto a las diferentes municipalidades, las municipalidades reaccionan con cartas muy similares, preguntando, bueno, todo eso está muy bonito, pero ¿de dónde cogemos plata para hacer esas fiestas? Y hay que pensar esto, aunque hablemos de un estado de Costa Rica, no existe algo así todavía en 1826. Tomará muchos años, todavía más, para que exista algo que se parezca a un estado. Lo que tenemos allí son autoridades organizadas en torno a la nueva forma de concebir la política que incluso todavía les parecía algo muy novedoso porque no tenían ningún tipo de entrenamiento en eso de pensarse como Estado. Ellos habían sido durante 300 años vasallos del rey de España y respondían a la legislación española. Y además el tipo de división que existía había sido producida por la misma corona, tanto en términos regionales como políticos. Entonces están aprendiendo a ver cómo es eso de ser Estado, qué involucra, y a su vez tienen que construir una Corte Suprema de Justicia, tienen que construir un Congreso, tienen que construir legitimidad en las elecciones para elegir al jefe de Estado, etcétera. Es un proceso que se va a tomar varias décadas. Entonces, además, tampoco es un Estado que tenga todavía muy claro el tipo de cobro de impuestos que se puede hacer y a quiénes se les puede hacer. Básicamente sigue con el tipo de impuestos que se habían desarrollado durante la época colonial. Entonces el Estado no tiene plata como para decir, con esto van a celebrar la independencia. Lo más fácil entonces fue seguir la idea de que el tipo de ritos que se iban a desarrollar para celebrar la independencia después de 1826 era en los templos. Aquí hice una figura para plantear más o menos cómo se sentaba la gente en la iglesia para celebrar la independencia. En los siguientes años, básicamente la celebración de la independencia lo que involucra es una misa y un Te Deum para darle gracias a la divinidad por la emancipación de Costa Rica. Sin embargo, no se celebra la independencia todos los años. Por una parte, primero porque la tradición no ha sido acogida. Aunque se decreta y hay un reglamento, las municipalidades ya dijeron que no tienen plata para poder celebrar eso. Y lo otro es que la gente no se identifica con eso de celebrar el 15 de septiembre, porque para ellos en su vida cotidiana 15 de septiembre no significaba nada. En primera instancia, que el calendario significara algo ya era un elemento importante. Es decir, eso de que cada persona tenga conciencia de en qué día está, de en qué mes del año, eso es una cosa muy moderna. No es que en la década de 1820 todos tenían un calendario en sus casas para saber en qué día se encontraban. Eso no era así. Los tiempos con los que la gente se movía y trabajaba eran tiempos vinculados con el clima y no con calendarios. Y el calendario, como señalamos hace un rato, que se seguía era el calendario cristiano católico, que estaba vinculado con fiestas religiosas.
Entonces, esto de inventar 15 de septiembre implica también un vínculo con cómo construir el calendario que no sea religioso, un calendario que no sea adherido a fiestas religiosas. Vamos a encontrar que se celebra en algunas ocasiones, en 1838 es una de ellas. Braulio Carrillo obliga a las municipalidades a celebrar la independencia y allí pues está claro que tienen, por lo menos los municipios, los representantes tienen claro que celebran. No es sino hasta septiembre de 1848, inicios de septiembre de 1848, cuando Costa Rica ya está separada de la Federación Centroamericana y se decreta como república, que aparece el decreto este del día 15 de septiembre. Todos los años será feriado en todas las oficinas públicas y se le celebrará en todos los pueblos de la república con la debida solemnidad. Al efecto, el Supremo Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente para que el próximo 15 del corriente se celebre más digno la publicación del decreto 30 del próximo pasado, es decir, el que declaraba a Costa Rica como república, y el aniversario en los años subsecuentes. También se decretan los nuevos símbolos de la República. Costa Rica había tenido varias banderas antes vinculadas con la bandera de la Federación Centroamericana. Esta bandera, en cambio, es muy diferente a la de la Federación Centroamericana y es una bandera que, como saben, se copia de la bandera francesa, solo que las franjas se hacen horizontales en vez de verticales y se establecen dos repeticiones de franjas. El escudo sí se parece más al escudo de la Federación Centroamericana, que asumió la Federación en 1825. Todo este centro es el centro del escudo de la Federación Centroamericana. Bueno, los lazos, todo demás se parece muchísimo. Allí no hubo cambios importantes. De hecho, luego lo que va a ser importante es convencer a la gente de que esto es un escudo de su país y que esto es una bandera de su país. Inicialmente, cuando se decretan, la bandera y el escudo son representaciones internacionales de la República. No son representaciones de nuestra cultura como son hoy. De hecho, eso se inventa gracias a la fiesta escolar. Hay un siguiente periodo que hemos datado entre 1849 y 1874, donde hay un movimiento importante. No es que se dejen de hacer misas o tedeums, se siguen haciendo, pero el grueso de las actividades se pasa a las plazas y las calles. Se deja de celebrar todo dentro de una iglesia y se establecen ritos vinculados con los espacios que se habían señalado en el decreto de la federación, como por ejemplo los palacios. El Palacio Nacional de Costa Rica, que se crea en la década de 1850, se convierte en un lugar para la lectura de la independencia y también para invitar a un almuerzo. Y clarísimo, las atracciones populares que durante este periodo involucraban corrida de toros, músicas de banda, principalmente las bandas militares o municipales, y también juegos de pólvora o como podían aparecer salvas de artillería. En 1861, por ejemplo, en San José, se celebraban desde las 5 de la mañana salvas de artillería anunciando la independencia, paseos de la banda militar por algunas calles de la capital, un banquete en el salón municipal, la iluminación de algunos edificios y la celebración de un concurrido baile en honor de la independencia. Ya en este periodo hay continuidad, por lo menos en la capital, de celebración de la independencia. ¿Cómo era ese desfile oficial? Aquí puse un ejemplo durante la época de Tomás Guardia, cómo Tomás Guardia salía de su casa, se dirigía al Palacio Nacional, junto con secretarios de Estado, consejos, los jefes militares y el Estado Mayor. La guarnición de la plaza militar hacía honores de ordenanza mientras pasaban estos jefes por la calle. Y en el Palacio, junto con la Corte Suprema de Justicia, el cuerpo consular y todos los funcionarios del Estado residentes en la capital, desarrollaban un nuevo desfile
que salía hacia la catedral de la capital, en donde se hacía una misa y un te deum, y se rendían honores al presidente como patrono de la Santa Iglesia de Costa Rica, al estilo colonial con el rey. Después, todos seguían hacia el Palacio Nacional, en donde habían dos actos: la lectura del Acta de la Independencia, firmada en Guatemala el 15 de septiembre, y la presentación de discursos. Bueno, y eso terminaba con un almuerzo. Después de 1882, en la capital nuevamente se deja de hacer misa y se deja de hacer te deum, y las fiestas se secularizan, dejan de tener los espacios de la Iglesia Católica como espacios para celebración y comienzan a apropiarse de parques, pero principalmente de escuelas, a partir de 1882. Hacia el final del siglo XIX está claro, por ejemplo, que hay continuidad en la tradición inventada de la fiesta en la capital, pero no así en otras partes del territorio costarricense. Las principales actividades tienen que ver con las autoridades del Estado, el presidente, la Corte Suprema, el Congreso, autoridades consulares y básicamente y militares. No se involucra todavía más allá a gente de la población costarricense, más allá de esos, y de que sean espectadores, no actores participantes activamente. Hacia final del siglo XIX ocurren algunas mutaciones muy importantes en la fiesta de la independencia, que la van a volver algo nacional, en el sentido de que ahora sí se va a celebrar en todos los países, en todos los municipios del país, y va a involucrar además la participación de otros grupos más allá de los militares o los representantes políticos. Un primer elemento es que se une la celebración del 15 de septiembre con la celebración del triunfo de Costa Rica sobre los filibusteros en 1856-1857. Se recupera la memoria del soldado Juan Santamaría en la década de 1880. Se lleva adelante todo el proceso de recuperación del soldado y de creación de su imagen, etcétera, hasta la debilización de su estatua en Alajuela el 15 de septiembre de 1891. Y lo mismo ocurre con la campaña en general cuando se inaugura el Monumento Nacional en el Parque Nacional en San José el 15 de septiembre de 1895. Estos dos elementos sirven para que haya una legitimación del 15 de septiembre que involucra una guerra de independencia. Si en 1821 decían los discursos, Costa Rica recibió de manera pacífica la independencia y por tanto este país es pacífico porque no vio grandes luchas intestinas para quitarse el grillo de la patria española. En 1856 y 1857 sí pelearon los costarricenses por su independencia. Y entonces se establece una relación de mutualidad entre la campaña nacional, su recuerdo, las estatuas, los héroes vinculados con ella, y la celebración de la independencia. Eso va a ser así hasta 1914, que es cuando se establece el 11 de abril como fiesta para memorar el recuerdo de Juan Santamaría. El elemento más importante en términos de transformación de ritos, de actores y en términos de nacionalización de los símbolos nacionales como la bandera y el escudo, y también la música del himno, que todavía no tenía letra, la va a tener hasta 1903, es la fiesta escolar, que se inaugura en 1899 y que durante los siguientes años empieza a madurar hasta que se convierte ya en el momento del centenario, 1921, como la principal fiesta de el 15 de septiembre. La fiesta escolar no existía antes de 1899. La crea Justo Facio como secretario de Educación de Costa Rica
Y el sentido primero se le da en San José, es hacer que los escolares, niños y niñas párvulos, sean el centro de atracción de la celebración de la independencia y que sean ellos quienes desfilen por las calles y que sean ellos quienes se encarguen de llevar banderas de Costa Rica, que sean ellos quienes se encarguen de hacer actividades en la escuela para recordar por qué se celebraba el 15 de septiembre, de hacer dramatizaciones, de aprender poemas, de inventar ellos mismos performances para recordar la independencia. Y eso a su vez involucraba directamente a padres y madres de familia, porque los niños llevaban a su casa la tarea de recordación de estos, de quienes habían sido próceres de la independencia de Costa Rica, y a su vez los padres los acompañaban a los actos cívicos, a la semana cívica, como se le llamaba a principios del siglo XX, y para verlos allí cantar, para verlos desfilar, para verlos recitar, para verlos actuar, de forma que toda la estructura de la fiesta que conocíamos se cambia, creando la idea de que siempre había sido así, de que siempre habían sido los escolares los que tenían el peso de la celebración. Ya para 1909, el secretario de Instrucción Pública aseguraba, durante mucho tiempo en Costa Rica se había dejado en el olvido la celebración de la fiesta del 15 de septiembre, alguna que otra vez se organizaba una festividad que representaba fuertes gastos. Era preciso crear una costumbre, mas como para eso debía el acto asumir carácter de sencillez a fin de que pudiera celebrarse en los pueblos de la República y llevar una significación, la Secretaría a mi cargo ordenó las disposiciones conducentes a ese fin. Una locución del maestro encaminada a poner de realce el valor de la fiesta, con el propósito de despertar el sentimiento patriótico en el sentido más humano de la palabra. Una recitación destinada al mismo objeto, el canto del himno nacional y el desfile ante la bandera para saludarla, como un símbolo de la patria, descubriendo su cabeza a los niños y las niñas derramando flores al pie. Procurando que estas fiestas resulten amenas y gratas para los escolares, dejarán un recuerdo duradero en su vida y con ello habremos contribuido a fortificar el amor a la patria. Gracias a la fiesta escolar, los símbolos finalmente se vuelven símbolos representativos de la cultura nacional. Es decir, se pasa de ser una bandera fundamentalmente que representa a la República de Costa Rica y en esos actos de desarrollo de recitaciones, poemas o de performances vinculados con la nación, Anastasio Alfaro, como secretario de Educación en la década de 1910, empieza a darle sentido a los colores de la bandera. Y ya obviamente no se va a decir que la bandera era una copia de la bandera de Francia, sino que se va a decir que la bandera tiene tres colores, que el azul significa una cosa, que el rojo significa otra cosa y que el blanco significa otra cosa. Y a partir de allí, eso se cuela a la enseñanza y maestros y maestras comienzan a repetir eso en los actos cívicos vinculados con la Semana Cívica del 15 de septiembre, hasta el punto en que crean la idea de que efectivamente la bandera no fue que se copió, sino que nació representando virtudes específicas del pueblo costarricense. Y que en ese sentido entonces se expresaba a partir de estos símbolos lo que era la cultura nacional. En 1915 pasó otro elemento fundamental, otra vez Justo Facio, el que había inventado la fiesta escolar, hace lo siguiente. Precisamente ya es oportuno, a mi ver, dice, colocar la imagen benigna de la patria sobre pedestal que no esté sustentado por trofeos de guerra. El 15 de septiembre no puede dar Paulo alardes de soberanía, de soberbia superioridad. La figura de los personajes más eficazmente han servido a la patria por medio de lecturas, poesías, relaciones, etcétera, que puedan evocar la memoria de patricios y de héroes como Juan Mora Fernández, don Juan Rafael Mora, don Juan Santa María, sin importar que esta preparación haga necesario sacrificar un poco las otras disciplinas escolares. Y a su vez se indica que los militares
ya no van a participar de los desfiles y que las únicas personas que van a desfilar son niños y niñas de escuela y chicos y chicas de secundaria. A partir de 1915, entonces, la fiesta escolar se consolida la semana cívica y se consolida la participación de los actores que hemos señalado. Hay otros elementos vinculados con la fiesta de la independencia que están ocurriendo a través del tiempo. Uno es el baile de la independencia, que habíamos citado, aparece en 1861 para la élite, pero ya en 1876 artesanos y obreros comienzan a copiar también eso del baile. Es un baile que se desarrolla usualmente el 14 o el 15 de septiembre. Usualmente antes de 1899 se hacía en el Palacio Nacional o en la Casa Municipal o en las salas de los principales hoteles y salones. Y a partir de 1899 en el Teatro Nacional para la Élite, aunque ya a principios del siglo XX también el Teatro Nacional se le prestaba a los obreros y obreras organizados en gremios para que hicieran un baile de la clase trabajadora, usualmente el 16 de septiembre, porque el 15 se reservaba para la élite. Y era un baile que duraba horas, usualmente terminaba amaneciendo el siguiente día. De hecho, esto de la vida nocturna es algo muy común antes de que otros patrones se nos impusieran. Todavía no tengo muy claro cuándo se impusieron otros patrones de vida, pero en el siglo XIX es muy común ver reuniones hacia las 2 de la mañana, hacia la 1 de la mañana. Es muy común, por ejemplo, en la época de la independencia, que esas actas se hacían a las 3 de la mañana, reunidas las personas allí. Entonces, eso del día también era muy diferente a como concebimos hoy el día con un reloj en la mano o en el celular. Eso también tuvo que producirse. También clubes sociales que empiezan a aparecer a principios del siglo XX, muchos de ellos luego se van a convertir en clubes deportivos. Y estas otras prácticas que solo voy a nombrar como los golpes libres, que estaban asociados con la repartición de guaro por parte de los jefes municipales. El 15 de septiembre repartían usualmente guaro en los parques y luego de que todo el mundo estaba borracho, pues ocurrían los golpes libres. Aquí hay un texto que saqué del periódico El Nuevo Régimen, un periódico de Liberia, el 18 de septiembre de 1902. Para nosotros no está alegre una fiesta si nos rasgan al aire a menudo los gritos destemplados y palabras soeces de los borrachos, que en fachas comúnmente inmorales o deshonestos recorren las aguardenterías y las calles de las cuales quedan dueños y señores porque nadie que se estime va a collarse con ellos o exponerse a un ultraje. Ya es forma que el 15 de septiembre puede cualquier hijo de vecino romperse la cara con el primero que se encuentra en la calle porque es día de golpes libres y hay que celebrar la independencia a puñetazos y no sabemos que hasta el presente haya dejado de llevarse esta formalidad. Bueno, en este presente nuestro sí, eso desapareció después de 1921, así que ya no podemos ir a emborracharnos a los parques y sacarnos el clavo con alguien el 15 de septiembre sin pensar que la policía nos va a llevar presos, porque la policía tiene claro que ese día los golpes son libres. Ocurren una serie de significaciones de la fiesta. En la década de 1920 se crea la Procesión de la Salud, que la crean maestras, maestras que luego van a formar parte del Partido Comunista, como María Isabel Carvajal o Luisa González. Esta Procesión de la Salud es la misma semana de la Semana Cívica y se hacían procesiones o más bien desfiles en San José, en donde se enseñaba a niñas y niños y padres y madres con respecto a cómo conservar la salud, por qué debían de lavarse los pies, la mayoría eran descalzos, por qué debían lavarse los pies, usualmente después de corretear o de andar en cercos o en fincas, en montazales, porque debían lavárselos bien si pisaban caca en alguno de esos lugares. También, por qué debían lavarse las manos para comer, por qué se debía calentar el agua para tomársela
Y también nociones de maternidad como dar de mamar a los niños y niñas, una práctica que estaba comenzando a desaparecer a principios del siglo XX y que gracias a esta procesión se rescató, se enseñó nuevamente a las madres que el principal alimento de los bebés recién nacidos y durante el primer año de vida era la leche materna y que eso no se debía sustituir por otro tipo de bebida. Esto termina con el interés de estas maestras, Carmen Lira y Luisa González, de crear un patronato nacional de la infancia que finalmente se crea en 1933. En 1932, además, aparece algo que no se fortificó después de la Guerra Civil, sino hasta la década de 1980, que es eso del canto del himno nacional. En 1932 se comenzó a implementar la idea de que el 15 de septiembre a las 10 de la mañana se paralizaba el tráfico de todo el país y se cantaba el himno nacional. Se pasaba por radio, etcétera. Esto desaparece después de la década de 1940 y reaparece en la década de 1980. Se pasa al 14 de febrero a las 6 de la tarde, de septiembre, perdón, a las 6 de la tarde y es parte del gobierno de Luis Alberto Monge para resignificar nuevamente la independencia. Los comunistas cuando aparecen en 1931 con su partido le dan vuelcos a la interpretación de la independencia. Y luego, en los siguientes años va a haber muchos eventos vinculados con la independencia, vinculados a congresos de historia de América Latina. Incluso en el sesquicentenario 1971, que fue una fiesta gigante en San José, en Alajuela, en Cartago y en Heredia. Aquí, como la mayoría son muy jovencitos, no vimos eso, ¿verdad? Pero la festividad esta del 71 fue impresionante, nada que ver con la que se vivió en 2021. Y también hubo congresos, hubo elecciones de reinas, hubo también la visita de muchos académicos latinoamericanos. Y es interesante que allí se empieza a preguntar la gente, los periódicos, si realmente vale la pena celebrar la independencia, porque Costa Rica aparentemente no es un país muy independiente, que digamos. Otras tradiciones aparecen en los siguientes años, la de la antorcha a la independencia. Eh, Esta otra que se celebró durante el periodo de gobierno de Rodrigo Carazo y era que se dejaron de celebrar en la capital los desfiles de niños y niñas y se estableció el Estadio Nacional, el viejo Estadio Nacional de Costa Rica, como el lugar para celebrar la independencia, principalmente por jóvenes de secundaria. Allí se hacían desde práctica de deportes, de gimnasia, hasta desfiles, pero todo dentro del estadio. Eso desaparece una vez que llega Monge al poder en el 82, cuando inventa, decía, el canto del himno un día antes, y otra vez los niños toman las calles y las plazas para celebrar la independencia. En la década de 1990, vinculado con una serie de transformaciones que sufre la sociedad costarricense a partir de medidas estructurales que cambian el sentido del Estado, comienza a haber dudas con respecto a la identidad nacional, dudas con respecto a las celebraciones patrias, y de hecho el 15 de septiembre se deja de celebrar por varios años. Y cuando se celebra, se producen altercados, como en 1997, cuando el presidente José María Figueres Olsen fue enfrentado por colegiales del Liceo de Costa Rica, quienes le reclamaron que su gobierno estaba llevando al país a la privatización y por tanto a la venta de instituciones y que la educación pública cada vez tenía menos nivel y que eso era culpa de estas reformas, hasta el punto en que uno de los jóvenes se dio de golpes con el presidente Figueres. Esta grieta que se comienza a abrir en la década de 1990 con respecto a la identidad nacional se consolida a principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI, las
las fiestas son cuestionadas, pero también hay menos vinculación con los símbolos patrios como la bandera y el escudo. Además, hay una transición en la música que se toca en los desfiles escolares y colegiales. Y cada vez más hay menos vínculos entre la gente común y corriente y esos símbolos, hasta un punto en que el vínculo casi se rompe. Y no es sino en eventos masivos como partidos de fútbol de la Selección Nacional de Fútbol Masculino costarricense que la bandera sigue representando a la nación costarricense y que se crea esta idea de que todos somos una nación en movimiento. Lejos de allí, varios de los problemas que ha estado enfrentando Costa Rica desde principios de siglo, como el desarrollo de la desigualdad social, el desarrollo del narcotráfico, el crimen organizado, la falta de seguridad, etcétera, produjeron resquebrajamientos que se vieron primero en la esfera política, de forma que el sistema bipartidista se rompió y se dio su paso a un sistema multipartidista, pero además las elecciones que en Costa Rica desde 1953 habían tenido un porcentaje de 18% de abstencionismo. A partir de 1998 ese abstencionismo comienza a crecer hasta el punto en que en la segunda ronda de las elecciones de 2022 solamente votó el 50% de los costarricenses empadronados. Y alrededor de un 25% de ese 50% eligió al presidente de la República actual. En ese sentido, es que se habla en la actualidad de que Costa Rica es una democracia en peligro. Bueno, lo hemos visto hoy y ayer con respecto a las acciones que se han tomado por parte del Poder Ejecutivo, las reacciones que ha tenido frente al accionar del fiscal general de la República, que cuestiona el actuar de la Fiscalía y en alguna medida llama a desconocer esa institución, que es una institución base de la democracia costarricense. Entonces, las fiestas de la independencia han mostrado estas transformaciones también. En ese sentido, durante el bicentenario pudimos verlo. Bueno, no hubo celebración del bicentenario también gracias a la aparición de la pandemia por COVID-19. Pero por otro lado, las celebraciones no repuntaron o no se reorganizaron como para amalgamar más a la población en los siguientes 3 años. El pasado 15 de septiembre pudimos ver que volvió a celebrarse el 15 de septiembre la fecha de independencia, porque incluso durante 2020, 2021, 2022 no se celebró el 15, se pasó para el siguiente lunes. Y es posible que la fiesta en los próximos años dependa de que se retransforme, de que adquiera nuevos contenidos y nuevas significaciones para que estos niños y niñas vean un futuro en la nación costarricense. Por eso, si bien en 1921 la celebración del centenario fue eh, una celebración apoteósica, igual que la de 1971, no así la de 2021, no está muy claro si hacia 2071 Costa Rica como nación sobrevivirá para hablar de 250 años de existencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias nuevamente a Liz y a Carolina por organizar este espacio. David, muchas gracias por este espacio. Vamos a abrir el espacio de preguntas para las personas que nos acompañan, ya sea abrir el micrófono o también pueden hacer sus preguntas por medio del chat.
Diego, adelante. Bueno, muchas gracias, al profesor David Díaz. Siempre es un gusto escucharlo y, y leerlo. El otro día dejamos una conversación pendiente en torno a la cuestión, digamos, de la hostilidad y la rabia como pasión política. Yo recuerdo, pero me parece que fue una celebración de la anexión en la administración de Carlos Alvarado, donde, ¿verdad? Las personas que estaban ahí expresaban tanto su descontento que Alvarado en una muy fea escena tenía que alzar la voz. Entonces, lo que quería preguntar era si, digamos, si le entendí bien, si la expresión de la rabia ante las figuras que ostentan poder político en el marco de la fiesta es entonces una expresión, digamos, reciente de nuestro siglo. Si antes no se utilizó las festividades civiles para de alguna manera canalizar ese tipo de expresiones más asociadas a una rabia, que además parecen, y eso sería como el reverso de la pregunta, sería este otro, porque parece que la figura es mucho más populista del presidente, al menos hacia su figura, pareciera no estar vinculada con esa rabia, ¿verdad? Si más bien fuera celebrada, al menos eso nos dice el CIEP cada vez que lanza uno de sus estudios. Entonces, tenía esa consulta, sobre todo con el cierre que has hecho al respecto de tu exposición, y de nuevo agradecerte mucho por tu trabajo. Muchas gracias, Diego, por la pregunta y el comentario. Sí, bueno, mencioné los golpes libres que básicamente eran como una válvula de escape ante la presión social y transformación que estaban viviendo muchos sectores populares a finales del siglo XIX, principios del XX. Había habido grandes crisis, no solamente económicas, sino también crisis en torno a la relación padre-hijos, desde la reforma educativa de la década de 1880, el asunto de que los niños y niñas debían ser educados, sino que yo los mandara a trabajar desde temprano para que pudieran sostener también la casa, que era la práctica que se hacía. Eso involucró un choque generacional muy fuerte, hasta el punto de que había que cobrarle multa a los padres y madres que no mandaran a sus hijos a la escuela. Y eso internamente provocó crisis dentro de las familias. Bueno, había entonces una válvula de escape que eran esos golpes libres, pero en algunas ocasiones, como ocurrió en Santa Cruz en 1920, los golpes libres terminaron con el asesinato del gobernador de ese lugar, y la excusa fue que, bueno, eran golpes libres, el gobernador no había cumplido con su tarea y se hicieron intercambios de palabras y finalmente la gente terminó matándolo. Nadie fue a prisión, como digo en el libro, porque se declararon como fuente ovejuna, todo el pueblo mató al gobernador, no hay entonces un responsable específico. Bueno, imagínense pasar algo así ahora. El asunto entonces es que luego con las aparición del Partido Comunista, el tipo de canalización de la rabia contra el sistema se hacía a partir de marchas y a partir también del periódico o de la radio, con discursos muy agresivos, fuertes, tanto de líderes comunistas como de líderes obreros, como Carlos Luis Fallas, por ejemplo. Y las huelgas también servían para exponer esa rabia. El problema quizás a principios de este siglo es que la desconexión ha sido tanta
que efectivamente se ha querido linchar a varios presidentes. Después de ese altercado con Figueres Olsen en 97, por ejemplo, a Oscar Arias durante su segundo gobierno y en el contexto de la lucha entre el no y el sí por el TLC, también estudiantes universitarios le arrojaron piedras y quisieron alcanzarlo para reprocharle su apoyo al sí al TLC. Las celebraciones, todas las que hizo Laura Chinchilla como presidenta, fueron ella sola con su gabinete, tanto en Alajuela durante los 11 de abril como en Cartago los 14 de septiembre, porque los sindicatos, los grupos que protestaban por las reformas, habían intentado, no sé si recuerdo, bueno, aquí la mayoría tiene como 10 años seguro, entonces no, tal vez no recuerdan, pero en 2011 le pegaron a un ministro de la presidencia y casi vapulean a la señora presidenta de la República. El otro evento también en Cartago con Carlos Alvarado. Hay una imagen de sillas vacías, un montón de sillas blancas vacías, el 14 de septiembre y solo Carlos Alvarado bajo de un aguacero dando un discurso, porque también se le prohibió a los grupos ir a gritarle al presidente después de ese evento que había tenido, que señaló bien Diego, en Nicoya, durante la celebración de la anexión del partido de Nicoya, que se puso fúrico. A veces hacían un meme en que lo transformaban en Hulk al presidente, de los gritos que pegaba, que es básicamente la norma de que el pueblo no tiene derecho a pensar qué es lo bueno para él. Es el presidente el que lo decide. Carlos Alvarado incluso lo dice hace poquito. Me entraron náuseas cuando lo escuché diciendo que él como padre de familia era igual el padre de la nación y él decidía cuál era el camino correcto, aunque la gente no sepa, como no saben los niños, el camino correcto, él como padre de la familia sí sabe cuál es el camino correcto del país. Es decir, ese tipo de exposiciones en que se le quita todo tipo de posibilidad de válvula de escape a la protesta, que lo más fácil, viendo históricamente las protestas, es abrir esa válvula de a poquitos para que vaya saliendo el vapor y no que en un momento específico explote esa olla de presión, que es lo que está pasando en este país en estos momentos. Se tapa tanto la presión que se ha expresado, primero, en lo que vos señalaste muy bien, Diego, el apoyo a las formas y los gestos del presidente de la República tienen que ver con esa rabia guardada. Cada vez que el presidente habla o que inventa un apodo para un representante de otro partido, de una institución del Estado o de rectores de universidades, el presidente hace que esa válvula emita un poco de vapor, porque sigue con la idea de que él no representa a esa casta política, que él no representa una casta económica, a pesar de que compró una casa que vale $1.000.000 y la pagó al contado, que él viene de fuera de esa casta y por tanto él es un representante de la gente común. Entonces, sí, ese apoyo al presidente y sus rabietas es muy explicable a partir de que no hay otros espacios en donde la gente puede sacar ese sinsabor que tiene con la clase política nacional. El otro espacio son las redes sociales y allí se ve muy claramente que sí estamos cargados de rabia y cargadas de rabia, porque la forma en que se interactúan esas redes es usualmente a partir del odio, la descalificación, y eso da una evidencia que luego se ve también en términos sociales, en los crímenes provocados por el crimen organizado, el tipo de homicidios que desarrolla, que eso en Costa Rica hace apenas 20 años era imposible de ver, que una mujer fuera decapitada, se le cortaran también mutilada y se echara en una refrigeradora, como se echara carne, no sé, de res, o que aparecieran enemigos de bandas contrarias también incinerados, o
quemados, vivos, etcétera. Ese tipo de crimen que muestra que ya el otro, la otra persona no es vista como ser humano, sino como una bestia, que es lo que han estudiado quienes han estudiado el Holocausto. La disminución de la humanidad hasta convertir al otro en una bestia que no tiene sentimientos, ni tiene familia, ni tiene humanidad. Entonces se le puede destruir así. Eso es una muestra clara de la presión en la que nos encontramos. Y sí, el problema de eso es que da pie a que eventualmente muchos otros eventos sociales puedan ocurrir vinculados con esa rabia que no sabemos por dónde exponerla porque públicamente hemos sido censurados y censuradas y públicamente no tenemos otras formas de vehiculizar esa rabia por la desigualdad social que se vive, la rabia por la falta de ingresos más sustantivos dentro de las familias, etcétera. Gracias a Diego, a David. Acá tenemos un comentario. Joselito dice, muchas gracias por compartir su conocimiento, mis felicitaciones. Y Emerson nos pregunta, buenas tardes, un gusto siempre escuchar al profesor David. ¿Hay un dato de algún intento por dar un realce a la fecha del 29 de octubre como fecha de firma de nuestra acta de independencia, a pesar del acuerdo firmado de celebrar a nivel de Centroamérica el 15 de septiembre? Muchas gracias, Emerson. Sí, ha habido intentos desde finales del siglo XIX. La primera vez que aparece esto de que el 29 de octubre es el día de la independencia de Costa Rica es en un libro que se edita en 1891, que son documentos relativos a la independencia. Y el historiador que los recopila es un historiador cartaginés. Y en gran medida eso he tratado de explicarlo en el libro este sobre la independencia que publicó la UNED en el 2021. Cómo hubo un movimiento de Cartago por tratar de recuperar la idea de que Cartago había sido centro de Costa Rica antes que San José y el intento dependía de que el 29 de octubre triunfara como fecha de celebración, porque al volver el 29 de octubre la fecha, eso le daba mayor protagonismo al Cabildo de Cartago que a las otras partes de la antigua provincia de Costa Rica. Y luego hay algunas personas que han tomado como su lugar de batalla, como su bandera, esto de rescatar el 29 de octubre y reclamarlo como la fecha de independencia definitiva de Costa Rica, a pesar de que históricamente no es así, como también he tratado de probar, analizando las actas de los cabildos desde el 13 de octubre de 1821 hasta abril de 1823. Entonces, ha aparecido reiterativamente. La última vez ocurrió hace unos años que se llevaron dos proyectos a la Asamblea Legislativa explícitamente con la idea de cambiar la celebración del 15 de septiembre al 29 de octubre. Quien lidera esa lucha y se siente orgulloso de eso, por eso cito su nombre, es Miguel Rojas, un amigo que es dramaturgo. Toda su vida ha participado en el teatro, en el cine y dio clases en la Universidad de Costa Rica de teatro, pero Miguel se empeñó junto con otra gente de Cartago en que el 29 de octubre es la fecha y quien no lo ve así es porque no es nacionalista costarricense y por tanto desprecia la patria. Y bueno, a los historiadores y a las historiadoras como yo nos toca salir a decir, bueno, es posible que ustedes inventen una nueva tradición, que es esto de celebrar el 29 de octubre, pero históricamente no se sostiene. El 15 de septiembre tampoco es la fecha de la independencia de algo que se llame Costa Rica, es cierto, como lo dije al principio, pero digamos, la misma generación de la independencia no cuestionó esa decisión. Vieron el 15 de septiembre como algo que unificaba a toda la región, porque al declarar la independencia de Guatemala, prácticamente todos los demás municipios dejaron de depender de Guatemala y por tanto los derechos retornaron a cada municipio.
y podían decidir si seguían adheridos a España, si se adherían a México, si se adherían a la Gran Colombia o qué hacían. Y así lo hicieron a principios de noviembre de 1821. Empezaron a decir, pero hay municipios como el de Heredia que deciden seguir perteneciendo a la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica hasta 1826-27, que unen a Heredia a la fuerza al Estado costarricense, porque seguían con esa cosa de que era ilegal que Costa Rica se independizara por sí misma, que eso no se podía hacer, tenía que tener el visto bueno de León, de Nicaragua, donde estaban las autoridades de la provincia de Costa Rica y Nicaragua. Y también otros espacios de Costa Rica habían decidido en algún momento adherirse a a la Gran Colombia, también tuvieron que ser unidos. Y igual con esto de la anexión del partido de Nicoya, que aunque se enseña en las escuelas y colegios que es una anexión por voluntad propia, etcétera, los estudios históricos han mostrado que no fue así, que fueron obligados a unificarse a Costa Rica. Y bueno, eso es normal. Todos los estados de todas las partes del planeta se han construido reclamando espacios territoriales que señalan les pertenecía desde algún momento en la historia. Eso pasó en toda América Latina, pasó en Estados Unidos, hasta un punto en que las 13 colonias se convirtieron en Estados Unidos y quintuplicaron su tamaño en cuestión de 20 años. Y pasa también en Europa, etcétera. Es decir, eso es normal que eso haya ocurrido. Tratar de disfrazarlo es una herramienta nacionalista importante, sí, pero históricamente no pueden pedirnos a quienes investigamos el pasado que nos comportemos en esa vía. Primero tenemos una responsabilidad con la disciplina, que es la que hay que encarar primero antes que nuestro tipo de identidades. Y sí, aunque yo salga a celebrar los goles de la selección y vaya a la Fuente de la Hispanidad a gritar con banderas y me sienta plenamente costarricense, no dejo de ser un historiador crítico de este tipo de constructo. David, muchas gracias a usted y a las personas que también participaron con las consultas y comentarios. Y le doy el pase a Liz. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todas las personas que hicieron comentarios y preguntas y especialmente muchas gracias a David por esta vasta, generosa y claro recorrido a través de la historia de la fiesta de la independencia en Costa Rica. Quizás simplemente a manera de cierre quisiera apuntar algunas ideas, ¿verdad? Creo que entonces podríamos decir que la fiesta requiere de una serie de elementos, de condiciones para su producción, ¿verdad? Para la producción de la fiesta o de las fiestas e incluso para la producción de de la tradición que es tan importante para su consolidación, para incluso su vinculación con el colectivo de personas, con el colectivo humano o social a la cual va dirigida esta celebración. Que por supuesto es muy necesario, muy importante lograr o diseñar estrategias para precisamente lograr la identificación o incluso en este caso en particular poder construir, que fue, ¿verdad? Según nos explica David, un objetivo, una misión importante y compleja, poder desarrollar o construir esta idea de identidad nacional, que se sigue construyendo, deconstruyendo y reconfigurando como la fiesta misma, justamente a la fecha. Que implica una continuidad, pero también un retorno al pasado, eso también nos habla de una importancia del tiempo en las fiestas, el tiempo a nivel de memoria, de imágenes, de eventos, pero también de las fechas en las que son asignadas estas festividades. Una pregunta justamente fue en torno a este tema, la duración de la festividad incluso y la calendarización precisamente. El espacio como otro elemento importante, muy importante para la configuración y la transformación
de las fiestas o la fiesta a lo largo de la historia. Y nuevamente apelar tal vez, o incluso podríamos estar hablando que está vinculada, que está relacionada con un tema de memoria, incluso un apelativo a un afectivo, ¿verdad? Como la nostalgia, si lo queremos ver así, ¿verdad? Que también puede la fiesta proponer un programa o sus anfitriones, sus gestores, un programa que se puede ver afectado, dependiendo de las relaciones sociales que sucedan a lo interno de ella. Porque como hemos visto, a lo interno de la fiesta también hay una serie de entramados y de relaciones y de intereses, no solamente propios del motivo que se celebra, sino también políticos, en este caso sociales y económicos. Finalmente, lo que quisiera apuntar es que quizás la fiesta o las fiestas son una parte en este momento, digamos, un poco, forma parte de nuestro día a día. Cada año celebramos esta fiesta de la independencia y otras más, otras festividades y posiblemente olvidamos hacernos esas preguntas claves de qué celebramos, cómo lo celebramos y por qué lo celebramos. Y probablemente vayamos a obtener preguntas o respuestas distintas a lo largo de nuestra historia personal, familiar o nacional en este caso particular. Em, Sin más, yo quisiera nada más reiterar el agradecimiento a David, recordarles también que pues ojalá puedan estar atentos y atentas próximamente a las redes del museo, en donde vamos a ampliar un poco más los detalles en torno a la exposición temporal que estamos, bueno, a punto de inaugurar, hablando de festividades. Em, y que justamente esta conferencia nos nutre, nos complementa muy bien algunos abordajes que estamos pensando desarrollar. Perdón por la interrupción, estamos en el museo con el aviso para público, para visitante de cierre. Y pues nada, muy buenas tardes y muchas gracias a David y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy.